Siguiendo con las efemérides, esta mesa directiva emite el siguiente pronunciamiento con motivo del natalicio del militar y político mexicano José Santos Degollado. Nació el 30 de octubre de 1811, hijo de Francisco Degollado y Mariana Sánchez. Como consecuencia del fallecimiento de su padre en el movimiento insurgente, el resto de su familia quedó al amparo del cura Mariano Garrido. Trabajó como editor y escritor de la publicación La Voz de Michoacán, en donde se difundían autores europeos que inspiraron a los mexicanos para la construcción de la nación. Fue miembro de la Asamblea Departamental de Michoacán, mientras sus amigos Melchor Ocampo y Juan B. Ceballos fueron electos para el Congreso General del Estado. En 1840, el general Santos Degollado fue arrestado por 8 meses en el cuartel del Batallón Activo de Morelia por su relación con grupos federalistas. Durante su condena, escribió una carta al obispo de Michoacán para deslindarse de la acusación, de la que finalmente fue exonerado. En 1854 se incorporó al ejército y se adhirió al Plan de Ayutla, promulgado en contra del gobierno de Antonio López de Santana. Al triunfo de este movimiento se le nombró como gobernador de los estados de Jalisco y Michoacán. En 1858 fue designado ministro de Guerra y Marina por el presidente Benito Juárez. Durante la Guerra de Reforma, el general Santos Degollado fue designado como general en jefe del Ejército Constitucionalista, dirigiendo las operaciones militares en la zona sur del estado de Jalisco. En 1861 reingresó a las filas del ejército para capturar a los asesinos de Melchor Ocampo y en ese mismo año perdió la vida al combatir en contra de las fuerzas conservadoras. Hoy recordamos su natalicio como miembro destacado de la generación de liberales del siglo XIX que dio su vida por la emancipación del Estado mexicano y la consolidación de los valores republicanos que campean nuestro sistema constitucional. Para referirse al natalicio de Francisco I. Madero González, esta mesa directiva expresa lo siguiente. El 30 de octubre de cada año celebramos el aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, también conocido como el apóstol de la democracia. En 1873, en la hacienda El Rosario, en Parras, Coahuila, nació Madero, quien fue heredero de un gran legado de bienes y de una extensa tradición liberal. Destaca en su formación escolar, primero estudiando en el Colegio Jesuita y posteriormente sus estudios universitarios en los Estados Unidos de América, concluyendo sus estudios comerciales en París, Francia. A su regreso a México, Madero modernizó los sistemas de cultivo en las fincas de su familia y se esforzó en mejorar la situación de sus trabajadores, dedicándose a realizar acciones de beneficencia social. Se le reconoce como un político mexicano que luchó en contra del régimen de Porfirio Díaz, difundió el periódico Regeneración y fundó el Club Democrático Benito Juárez, del cual fue presidente, y participó en la creación del periódico El Demócrata, en el cual abordaba temas sobre los derechos humanos, el derecho al voto y la libertad. Con la publicación de su libro La sucesión presidencial de 1910, se proyecta como candidato en las elecciones presidenciales por el partido antirreeleccionista y en compañía de otros destacados liberales como Luis Cabrera, Félix F. Pallavicini, recorrió el país teniendo muy buena aceptación por sus ideas, lo cual alertó al gobierno, quien lo mandó a arrestar, favoreciendo así el triunfo de Porfirio Díaz. Madero es trasladado a San Luis Potosí, donde logra su libertad y opta por la lucha armada, dando paso en San Antonio, Texas, a la publicación del Plan de San Luis, por el que convoca al pueblo a alzarse en armas el 20 de noviembre. En 1911, con la revolución ya extendida, Porfirio Díaz renuncia el 25 de mayo embarcándose rumbo a París y el 7 de junio de ese mismo año Madero entra triunfante a la Ciudad de México, convirtiéndose en presidente el 6 de noviembre de 1911.
Entre sus primeras medidas destacan la redistribución de la tierra, aprobó la reducción de la jornada laboral, la educación y atención sanitaria para la población, el derecho a la huelga y a la libertad sindical. Dichas acciones resultaron infructuosa, razón por la cual Emiliano Zapata lanza el Plan de Ayala, documento por el que se declara en contra del gobierno de Madera. Con tan solo 15 meses de gobierno, el 18 de febrero de 1913, Madero fue víctima del cuartelazo en el que fue obligado a renunciar y 4 días después, el 22 de febrero de 1913, es asesinado Francisco I. Madero junto con José María Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta. Hoy recordamos su legado con una frase: estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia que por las alcanzadas en los campos de batalla. Memoria eterna para este demócrata mexicano.